Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El tema que veremos esta semana es rectángulos, rombos y cuadriláteros. Este video va dirigido para octavo grado y mi nombre es Ruth López. Bien, vamos a iniciar con los rectángulos, rombos y los cuadrados. Vamos a trabajar con un ejemplo. Dice en los siguientes cuadriláteros identifique. Debemos identificar tres cosas. El que tiene cuatro lados congruentes, es decir, cuatro lados iguales. Y vamos a escribir el nombre que se le asigna a esa figura, que sus cuatro lados son iguales. Número 2, el que tiene cuatro ángulos congruentes. Entonces vamos a escribir el nombre de la figura que tiene cuatro ángulos congruentes. Y el inciso C, el que tiene sus cuatro ángulos y sus cuatro lados congruentes. Entonces también vamos a escribir su nombre. Entonces vamos a trabajar con estas tres figuras. En primer caso, esta primera figura, observamos aquí estas líneas, lo que nos están diciendo o lo que nos indican es que este lado va a medir lo mismo que este, también que este y también que este otro. Entonces, este tiene sus cuatro lados iguales, ¿sí? Y a la figura que tiene sus cuatro lados iguales o sus cuatro lados congruentes, le vamos a asignar el nombre de rombo, ¿sí? Tiene sus cuatro lados iguales, los rombos. Ahora vamos a trabajar con la siguiente figura, que es esta de aquí abajo. ¿Qué datos nos están dando aquí? Dice que este lado va a ser igual que este y este de aquí va a ser igual que este de acá. Entonces, y observamos acá, todos sus ángulos son rectos, es decir, todos sus ángulos miden 90 grados. Esto quiere decir que como todos sus ángulos miden 90 grados, todos sus ángulos son congruentes, entonces esa figura se le llama rectángulo. Rectángulo es aquel que tiene todos sus ángulos congruentes, ¿sí? Y número 3. Esta otra figura, además de tener, miren, también todos sus ángulos miden 90 grados, es decir, todos sus ángulos son congruentes. También cumple que todos sus lados son congruentes, porque esta línea me indica que este lado de aquí mide lo mismo que este de acá y este de aquí el mismo que este de acá. Entonces, los cuadrados son los que además de tener que todos sus lados miden lo mismo, también todos sus ángulos. Entonces, no podemos confundir. Los rombos solamente tienen sus lados congruentes, o sea, sus cuatro lados van a medir lo mismo. Los rectángulos, por ejemplo, rectángulo, porque todos sus ángulos van a ser rectos, es decir, todos sus ángulos van a medir lo mismo. Entonces, miren, los cuatro ángulos son congruentes. Y los cuadrados, además de tener los lados iguales, también tienen los ángulos iguales. No nos podemos confundir. Los ángulos del rectángulo y del cuadrado miden 90 grados. Por eso este cuadrito, porque miden 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Del cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Encuentra el valor de X. Aquí ya nos están diciendo que esta figura es un rectángulo. Entonces nos piden encontrar la medida de X. La medida de X sería esta de acá. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué? Dice como la diagonal AC, o sea, esta diagonal mide 4. Ahí no lo están dando. Entonces la diagonal BD también mide 4, porque sus diagonales son congruentes. Dice que X representa la mitad de la longitud de esta diagonal, porque se sabe que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Entonces, si esta diagonal mide 4 y esta otra mide lo mismo que esta, también mide 4. Pero también se sabe que X es la mitad de toda esta diagonal. Entonces, si todo este mide 4, entonces solamente X va a medir 2, porque 4 entre 2 es 2. Entonces, X va a medir 2. Las diagonales de los rectángulos son congruentes. Entonces, aquí recordemos que los rectángulos tienen sus cuatro ángulos iguales. Y además de eso, sus diagonales van a medir lo mismo, van a ser congruentes. Los rombos
tienen todos sus lados iguales, pero además de esto, sus diagonales son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que sus diagonales forman ángulos de 90 grados. Y los cuadrados, además de que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, dice, sus diagonales son iguales, o sea, miden lo mismo, sus diagonales. Y además de las diagonales miden lo mismo, también son perpendiculares, es decir, también miden ángulos de 90 grados. Siguiendo estos ejemplos, ustedes van a resolver los siguientes ejercicios. Dice, el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Encuentra el valor de X. Aquí van a encontrar el valor de X y aquí también. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que es rectángulo, rombos y cuadrados. Vamos a ver qué características deben tener los trapecios. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Dice, observe la siguiente figura y escriba. ¿Qué par de lados son paralelos? ¿Qué tipo de cuadrilátero es? ¿Qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y BC? Entonces tenemos esta figura y de acuerdo a esta figura debemos responder estas tres preguntas. Nos dicen qué par de lados son paralelos. Entonces recordemos que cuando hablamos de flechitas, esas flechitas lo que indican es paralelismo, es decir, que estos dos lados son paralelos. Entonces vamos a decir que el lado AD y el lado BC son paralelos. ¿Por qué? Porque estos dos lados son los que tienen la flechita. Entonces, miren, recordemos que estas dos líneas me indican paralelismo. Entonces, el lado AD, es paralelo al lado BC. Ahora dice, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Es un trapecio. ¿Por qué es un trapecio? Porque solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Los trapecios solo tienen un par de lados paralelos. Sí, y en este caso, estos dos no son paralelos. Entonces, y la número 3 dice que pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y BC. ¿Qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y BC? Entonces dice, los ángulos adyacentes al lado AD, adyacente quiere decir que está seguido, ¿sí? Que está después. Entonces, este es el lado AD. Los ángulos que están justamente seguidos de ese lado es este. Se me fue muy largo el puntero, permítanme. Entonces, este ángulo de acá y este otro de acá. Entonces, son los ángulos adyacentes al lado AD. Miren, sería el ángulo A y el ángulo D. Entonces, los ángulos adyacentes al lado BC sería el ángulo B y el ángulo C, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, estas son las características de los trapecios. Solo tiene un par de lados paralelos. Entonces dice, a los lados paralelos de un trapecio se les llama base. Entonces, cuando dos lados del trapecio sean paralelos, vamos a saber que esos dos lados van a ser las bases. Quiere decir que un trapecio tiene dos bases. También dice que un trapecio isósceles es aquel cuyos lados opuestos no paralelos son congruentes. Entonces aquí en este caso este y este es paralelo. Ahora nos vamos a fijar en los que no son paralelos, que sería el de la izquierda y el de la derecha. Esos que no son paralelos deben medir lo mismo para que sea un trapecio isósceles. Dice, los trapecios son isósceles. Los siguientes trapecios son isósceles. Observe los ángulos adyacentes a las bases de cada trapecio. Entonces tenemos este trapecio. ¿De cuáles serían las bases de este? Sería este lado de aquí abajo y este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque son los paralelos. Es decir, que por más que nosotros extendamos estos dos lados, nunca se van a tocar. Entonces, este ángulo sería adyacente a este lado, estos dos. Entonces, si observamos, estos dos miden lo mismo. Y ahora tenemos la base de abajo. Sus lados adyacentes serían el de estas dos. Entonces también miden lo mismo. Vamos a ver este segundo caso, lo mismo. Esta es la base y esta de aquí arriba. Entonces si observamos, sus ángulos adyacentes son congruentes. Dice, por cómo son entre sí cada par de ángulos adyacentes a la base del trapecio. Son congruentes, entonces sí son congruentes. Miren. Entonces,
Quiere decir que los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son congruentes. Y vamos a resolver un ejercicio haciendo uso de este ejemplo. Dice el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles. Dice que el lado AB va a ser congruente que el lado DC. Y vamos a encontrar la medida del ángulo B. Entonces este es el trapecio. Nos dice que AB es congruente con este de aquí. Entonces quiere decir que este lado va a medir lo mismo que este otro. Y queremos encontrar la medida del ángulo B, o sea, de este de aquí. Entonces quiere decir que lo que yo pongo en amarillo, esas dos son las bases. ¿Y qué aprendimos de las bases? Que sus ángulos adyacentes son congruentes. Entonces este de aquí sería congruente, es decir, que tiene la misma medida de este. ¿Cómo nosotros podemos saber la medida de este ángulo de acá? Bueno, estos dos, este ángulo y este de acá, son suplementarios. ¿Por qué razón? Porque si sumamos los dos, miden 180. Entonces, la medida del ángulo C más esta de aquí afuera, de este ángulo externo, tiene que medir 180. ¿Sí? Entonces, si a 180 le restamos 110, me quedaría 70. Por lo tanto, este ángulo C va a medir 70 grados. 70 grados, miren. Y entonces, si este ángulo aquí mide 70, ¿cuánto va a medir el ángulo B? También va a medir 70 grados. ¿Por qué razón? Porque los lados adyacentes a una misma base, o sea, esta misma base, estos dos son adyacentes, son congruentes. Entonces, miren, el ángulo B mide 70 grados. Siendo ese ejemplo, ustedes van a resolver estos ejercicios. Van a encontrar la medida del ángulo B de este de acá. ¿Cuál es la tarea para este video? Que deben ver este video de rectángulos, rombos, cuadrados y trapecios. Van a copiar el contenido del video a su cuaderno. Van a resolver los ejercicios que están en este video. Y por último, después de haber copiado y resuelto los ejercicios, van a enviar su evidencia al WhatsApp. ¿Para cuándo es este trabajo? Para el 3 de agosto. Que tengan un feliz día.